12:50, el gobierno reconoció que un militar fue el responsable de la muerte de Dimar Torres, un exguerrillero de las FARC. El comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, al que pertenece el suboficial señalado por el crimen, pidió perdón a la comunidad. A Dimar Torres, exguerrillero de las FARC, lo mató un soldado del Ejército Nacional. El general Diego Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, comandante de la unidad a la que pertenece el militar, pidió perdón el sábado pasado en la vereda El Carrizal, en zona rural de Convención, en norte de Santander. No mataron cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el comandante venía por la cara. Y aquí estamos. Anoche Guillermo Botero, ministro de Defensa, dijo que no va a renunciar y que la información que ha entregado sobre la muerte del excombatiente de las FARC es la que le ha suministrado el comando del ejército. Yo no tengo por qué renunciar, yo no estoy incurso en ninguna investigación, ni he obrado contrario a la ley y he obrado con total y absoluta transparencia. Reitero, la versión que yo di era la verdad formal en ese momento y fue la versión que dio el cabo Gómez tanto a la Fiscalía como a sus superiores. El ministro de Defensa el miércoles pasado dijo que Dimar Torres murió en medio de un forcejeo, según la versión que dio el cabo Gómez, señalado de su muerte. La versión que da el cabo, al cual según él le trataron de arrebatar el fusil y él en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC. Varios interrogantes tendrán que resolver los investigadores de la Fiscalía. ¿Qué razón condujo al cabo Gómez para haber asesinado a Dimar Torres? ¿Habían tenido diferencias antes del homicidio? ¿Tenían algún tipo de vínculo? ¿Estaba cumpliendo Dimar Torres con el proceso de paz? El ministro de Defensa agregó que el cabo Gómez habría actuado solo. Hasta ahora, la información que nosotros poseemos, porque la investigación la está adelantando la Fiscalía, es que únicamente está involucrado el cabo Gómez. Los 35 militares del pelotón del que hace parte el cabo Gómez se encuentran en una unidad militar en Ocaña a la espera de ser requeridos por los investigadores de la Fiscalía o por la Justicia Penal Militar, de ser necesario. Precisamente en las próximas horas la Fiscalía pedirá la captura del cabo del Ejército señalado de este asesinato. El uniformado, que aún se encuentra en libertad, enfrentará cargos por homicidio. Aunque el cuerpo de Dimar Torres, exguerrillero de las FARC, asesinado en Convención Norte de Santander, presentaba 4 impactos de bala, uno acabó con su vida. El dictamen establece que el impacto letal corresponde a una entrada de proyectil malar y nasal derecha que mantiene un tatuaje de pólvora a la entrada. Una conclusión científica que para la Fiscalía evidencia que el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez le habría mentido a las autoridades frente al supuesto forcejeo que habría desencadenado en la activación de su fusil de dotación. Y por esta razón, la unidad ha tomado la decisión de presentar imputación ante juez de garantías por el delito de homicidio y de solicitar la correspondiente medida de aseguramiento. El dictamen de medicina legal también controvierte la supuesta castración del excombatiente de las FARC. Técnicamente, medicina legal muestra la existencia de una esquirla que afectó los órganos genitales de la persona fallecida. La Fiscalía, a través de medicina legal, avanza en estudios del cuerpo de Dimar Torres para confirmar un presunto abuso sexual y tortura al excombatiente de la desmovilizada guerrilla. Aunque la Fiscalía aseguró que no tiene claras las razones por las que el uniformado acabó con la vida del excombatiente, el ministro de la Defensa reveló que se trataría de una disputa por el narcotráfico. Las versiones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, fueron vistas por la oposición como mentirosas e incluso hablan del regreso de los denominados falsos positivos. Por eso promueven un debate de moción de censura contra el ministro Botero. Para algunos integrantes de la Comisión de Paz que visitaron este fin de semana el lugar en el que fue asesinado el desmovilizado Dimar Torres, el ministro de Defensa Guillermo Botero mintió en la información que le entregó al país sobre el asesinato del exguerrillero en el Catatumbo. Nosotros creemos que esa posición del ministro de mentirle al país debe ser objeto de un debate de control político que puede desembocar en una moción de censura. Las declaraciones del ministro no son ligeras, él es ligero. El ministro tiene al partido de gobierno que defiende su labor.
El liderazgo del presidente Duque y del ministro de Defensa están dando contundentes demostraciones de lucha contra el crimen y por eso nuestro respaldo al ministro de Defensa. La oposición siempre raya también en el show. Yo creo que el ministro ha sido muy diligente en la información. Incluso la oposición se atreve a señalar que volvieron los falsos positivos. El gobierno responde. Entonces el ministro niega la evidencia, desautoriza a quien lo reconoce, justifica un crimen atroz. Hoy estaba diciendo que si hubo homicidio por algo sería. Eso nos devuelve al no estarían recogiendo café. Es que este es un caso aislado que se presentó. Yo no creo que podamos entrar a hacer valoraciones de ese tipo. Yo entiendo que la política genera tratar de generalizar este tipo de cosas, pero este es un hecho que se presentó puntualmente. Esta tarde será radicada la solicitud para llevar adelante la moción de censura. El objetivo es que se discuta mañana en la plenaria del Senado.